No sé si Ada tiene muy claro lo que va a hacer y quiere ir ya, o si el resto van a actuar a la vez realmente. Así que vamos a ver. Ada, ¿cuál es tu plan genial a esa distancia que estás del coche? El coche, por si no se aprecia en la foto, es un coche blindado. Y esas minis que hay ahí, ¿están dentro o fuera del coche? Están dentro. Vale, Sí. mi intención es Quien pone cristales porque es quien está en el cristal. Cristal es el que habíais visto, que tiene un ojo de cristal. Ah, el Rahim. Vale. Ese mismo, Ay, era por abreviar. Que se acaba de ir. Están dentro del coche. Me iba bien que estuvieran fuera, si entendía quién estaba. Vale. A Rajin lo habíais visto porque bajó la ventanilla y disparó. Y claro, ¿Hacia dónde disparó? ¿Qué ángulo disparó? Usando la maravillosa herramienta de la flecha. Pues usando la maravillosa herramienta de la flecha, disparó hacia abajo. Hacia aquí. Asomó la cabeza y disparó hacia ahí. Hostia, Juana, ¿eh? Te tenía que acojonar, ¿eh? Disparó en esa dirección, pero de todas formas os habréis mimetizado todos con el ambiente porque habéis escuchado muchos más disparos a la vez. Ahora mismo está viendo cruce de disparos, pero no es a lo bruto, ¿vale? La gente se esconde, dispara y esas cosas. No están ahí ametrallando a nadie, de momento. Entonces, Tiago, tú que estás ahí arriba y tienes a tu amigo Julián, lo has visto, ¿no? A la mini. Sí, de sí, Julián. Sí. Que es al lado de lo que está. Esos son edificios que hay por ahí. Hay como varios edificios. Si veis en la imagen original que os pasé, hay varios edificios. Supongo que son. ¿Son bajitos o son de varias? Porque no es como cobertizo largo, o sea, como parking. Es más alto el del otro lado, que es la biblioteca. Esos son más bajos, son como salas culturales para baile y así. ¿Es una planta, 2 plantas? Es una planta, pero es más alta que una casa. Baja, vamos. Bueno, un parkour fácil hacia arriba se puede hacer. Bueno, si no ha llovido. El que está más lejos de mi Julián que el coche, así que si chisto cualquier cosa, antes me escucha el coche que Julián. Le voy a silbar a Ada y a Juana, suavito, para señalarles con el dedito en dirección a Julián para que sepan que podemos ir hacia allí. Sé que Ada no va a ir porque va a ir a disparar al coche. Estás muteada. Yo es que me voy a ir moviendo hacia donde está Julián, que está cerquita de mí, como una persona prudente. Yo también. Yo es que eso... Ada se apaña sola, pero para que Juana sepa hacia dónde ir, porque capaz se va hacia los disparos sin querer. Además vale. No os veo, estáis en mi boca del comecocos. Pues... Tiago, te quedas ahí arriba, las avisas, pero te quedas ahí. Sí, es que bajarme va a ser más sospechoso aún. Mientras sé que Angie ha llegado ahí, por lo que I'm good. Vale, pues Angie, haz una tirada de acción para llegar ahí. Vale. Angie se va arrastrando cual gusano. Veis moverse las hojas, pero ella llega hacia Julián, que bueno, estaba esperando a Tiago. Creo que nunca habías coincidido con Julián. No. Bueno, pues esta va a ser tu primerita vez. Así que os paso la imagen a todo el mundo. Sí, pero creo que yo les había avisado ya que venía Julián y todo eso. Y que nos iba a ayudar. Esperemos que se acuerden. Y este es Julián. Así que tú verás si te fías arrastrándote al suelo hacia esa persona o no. Pero esa es su apariencia. Julián. ¿Tú eres? Angie. Escóndete aquí. Me escondo. Y Juana, ¿tú vas a intentarlo también? Sí. Te voy diciendo, ¿has visto a mi hermano? ¿A quién? A Darío. Darío no vino aquí. ¿Cómo? ¿Entonces dónde está? ¿Estará en casa, no? No, en casa no está. Tira, Juana, a ver si llegas hasta ahí. ¿Tira acción? Sí. La de ayer era más fácil porque no había tantos disparos por ahí de todas formas, pero... Bien, estáis yendo por el 6.
Vale, pues tú sí que sentirás algún disparo y una tensión cuando sales de detrás del arbusto, pero consigues acercarte. Acercarte. Tiago se queda ahí vigilando la situación. ¿Y Ada? Quiero gatear debajo del coche. Debajo del coche. Debajo del Jesus coche. fucking Christ. ¿Os acordáis de cuando Ada decía decisiones sabias? Es que tiene una aura muy clara. Vale. Te vas a acercar al coche blindado del que bajan la ventanilla y sacan armas y disparan. Y tú, bueno, tú tienes un árbol delante, pero habíamos dicho que era una estatua. Ese árbol de ahí es una estatua. Esto es una estatua. Ese árbol en concreto. Ujú. Entonces, sales de detrás de la estatua y te arrastras o vas a modo croqueta hasta allí. Arrastrada, sí. Vale, bueno, yo supongo que Tiago no te quitará ojo. Tú habías dicho que habías mandado un mensaje antes de todo esto, yo por recordártelo. Y Es verdad, importante. tira acción, Vale. pero tírala muy bien. Bueno, pues yo que sé, lo que salga. Pues no, lo tiro mal. Bueno, ha sido la peor tirada de todas, así que te vas acercando hacia el coche. Obviamente, algo notan, ¿vale? Están bastante atentos y sientes un disparo que llegas a sentir el calor de la bala en tu calzado. Muy bien. Y bajan un poquito de nada la ventanilla, o sea, la bajan todo el rato para disparar y ahora le dejan un huequito para hablar. ¿Qué haces ahí, loca? ¿Puedo contestar ahora? Tienes 3 segundos antes de que sea el siguiente turno de alguien, pero sí. Buscar cobertura. Vale, pues volvemos a Angie. Angie, ¿te vas a quedar ahí? Ese es un maravilloso sitio. Voy a sacar el móvil del bolsillo como pueda y voy a marcarle a mi hermano otra vez. Te cuelga inmediatamente. Estoy asumiendo que es Darío. Pues le voy a escribir un mensaje con muchas mayúsculas de idiota, ¿dónde estás? ¿No estás en el tiroteo? Estoy buscándote. Pues como quien busca a alguien en una fiesta. Igual. A ver, está ocupado. Pues no te pone leído. Te quedas ahí entonces mirando alrededor, entiendo. Tira Sí, sí. cognición. Vale, ¿puedo tirar sexto sentido? Sí. Bueno, ¿hasta dónde te da el rango de visión? Tú no llegas a ver a Ada, ¿no? No, la he perdido de vista. Vale, Veo un poco más allá de Tiago. Ada no existe. Pues tú ves a un chico que no entiendes qué coño pinta aquí, porque se le ve bastante mal herido. Ves a Andrés arrastrándose detrás de una de las casetas. ¿Cuál Andrés? O sea, al chico que veo es Andrés, porque Andrés ya lo había visto antes cuando... Sí, es el único que ves cerca. Al Andrés de Tiago. ¿Y dónde está? Desde tu perspectiva actual, lo ves desde Vale. aquí. Ah, vale. Pues voy a ir para allá. O sea, el que está mal herido es Andrés. O sea, no parece que le hayan disparado hoy. Parece que Ah. está mal en general en la vida. Pues le digo a Julián, ahora vengo. ¿Pero qué haces? ¿Y Tiago? Ahí, encima del árbol. Pero no va a venir. Hombre, es que si se baja del árbol igual le disparan, ¿no? Y se queda como pensando qué hacer. Así que, Juana, Yo estoy ahora confundida pensando dónde se ha ido Angie y por qué. Y yo creo que lo más sabio es acercarme un poquito más a Julián. Yo creo que lo mejor tal vez es eso. vale, pues haz una
tirada de acción para correr hacia Julián. Vale. Tú te la juegas ahí con los unos, pero vas zafando. Te echas un sprint que alcanzas a Julián. Él te recoge. ¿Y tú quién eres? Soy Juana. Amiga de Angie. Sí. Y de Tiago y de una chica extraña que conocí hace poco. Entonces, bueno, estamos empezando una amistad. ¿La Está muy loca esa nerviosa. que se va a suicidar? Puede que sí. ¿Es mi amiga de Tiago? A ver, la conocemos desde hace poco, pero preferiríamos que no se muriese. La verdad. Vale. Pues está un poco desprotegida, así. ¿Qué hacemos? ¿Disparamos? No tiene sentido disparar. No. ¿Estáis armados? Dispararon directamente a Ada. Le dispararon como para aviso. Vale. Es que no sé si acercarme un poquito más para... igual acercarme por la parte de atrás del edificio, por donde va Angie. Your choice. En el edificio... Yo conozco este sitio. Es un parque conocido de la zona, así que no conoceréis todos los entresijos quizás. Pero a grandes rasgos sí, sabríais un poco la distribución. Por eso os pasé el mapa. No porque sea El coche claro. sí que entraría entre esos dos edificios, ¿no? El coche si conducen con mucho cuidado, sí, porque al final el tejado es un poco más ancho, pero tampoco es recomendable. Bueno, no debería estar donde está ya para empezar. Y al otro lado, que igual no se aprecia en la imagen, en la que tenéis entera, en la que tenéis no se ve, lo gris son escaleras que bajan. Vale. ¿Y hay columnas o sitios o me podría meter para dentro del edificio de alguna forma? Hombre, ahora asumes que estarían las puertas cerradas. Hay ventanas, en igual te puedes apoyar un poco en el alféizar, pero... Sí, pero estaríamos desprotegidas. Me acerco igualmente a donde está Angie. Por si acaso quiere aproximarse, pues al menos bueno. las coberturas. Vale, pues Angie y Juana vuelven a unirse como pack. ¿Y Tiago? Vale, voy a... Esa sonrisa. La capucha negra, la braga del cuello hasta los ojos, en plan full ninja mod vestido de negro. Quiero primero mirar a ver si veo luces policiales en algún sitio del horizonte desde el árbol. No. Muy bien, they are not coming, ok. Mi idea es bajar y correr hacia Julián si puedo de un sprint haciendo parkour. Pues A hazlo lo que bien, porque si quieres hacer todo eso de un sprint, acción. Bueno, alguien ha decidido que lo va a hacer de puta madre, así que bajas rápidamente del árbol y vas perdiendo poco a poco de tu rango de visión a Ada. Me muevo yo, me mueves tú. ¡Bi! Te quedarías ahí todo el pack Vale, y en cuanto sí. te acercas, Julián te A echa la Julián mano para cogerlo. Le voy a decir, Ada se ha ido para allá, Aupa me quiere subir al tejado. Sí, era buena, ¿eh? Bueno, pues te iba a echar la mano para arrastrarte por la mano, pero le dices áupame y se pone a modo potro y te impulsa. Así que haz una Pues, tirada de Otra acción, tirada de parkour. porque tienes que Ay, aprovechar. mierda, no es, bueno, es un +1 porque es parkour realmente. Tienes que aprovechar la rapidez del momento. 4. Bueno. Es +1. Pues te quedas colgado del tejado con las manos, pero A la no siguiente llegas a acción hacer. llegaré. En la siguiente puedes subir, sí. Vale, pues ahora te has quedado sola. A ver, aprovechar para mi intentar- intención es usar el poder de la rana y usar un impulso muy fuerte para intentar colarme de golpe debajo del coche. En lugar de arrastrarme, porque ya saben que estoy ahí. Bueno, pues siempre puedes hacer la croqueta. Entonces vas a intentar dar un brinco bajito para meterte dentro de, bueno, debajo del coche. Debajo del coche. A lo mejor me doy un coscorrón, puede ser. O igual te estampas como el gato contra mi pie. También puede ser. ¿Estás segura tú de esto? No, Vale, pues te dirán,
¿De qué bando eres? Vale, voy a saltar ahora que están esperando la respuesta. Pues salta. Bueno, 6. Vale, pues quizás fue por los nervios o aprovechando el segundo, pero te has colado debajo del coche. Yo entiendo que no te metes muy debajo, ¿o sí? Sí, quiero quedarme en medio para que si lo arrancan no me pasen con la rueda por encima. Vale. Pues te quedas por debajo y escuchas que esta gilipollas se ha metido debajo. A ver si nos va a meter una bomba. Ojalá tener una bomba. Ojalá. Y empiezas a escuchar golpes que dan como pisando fuerte. ¡Salta ahí, cría! Y escuchas una voz más anciana que dice: ¿y si sacáis la pistola por un lado y disparáis? Vale, mi intención es preparar la pistola por si salen. Y sacar un objeto punzante y pinchar las ruedas. ¡Qué maja! Vale, pues mientras Ada se queda calculando estratégicamente a qué distancia está de cada rueda y ponerme más o menos en el medio. Para que no me vas a sacar dispare. la pistola y el objeto punzante, te vas a tener que maniobrar ahí en espacios limitados. Exacto. Vale, bueno. Es posible que lo último que hayáis visto de Ada sea cuando vosotros corríais, porque ni siquiera la habéis visto desaparecer debajo del coche. Así que... Angie. Ay, antes de girar la esquina entre los para meterme en el callejoncillo este entre los dos edificios, cuando ha llegado Juana, le he dicho: ¿es tu tío Andrés? Parece que está jodido. Y sin esperarla, he echado a andar para allá. Bueno, podéis ir juntas si la vas a seguir, podéis ir juntas. Sí, voy con ella. Vais a buscar a Andrés. Sí. Andrés, notáis que le cuesta un poco estar de pie. O sea, él es digno y está de pie, pero notáis que a veces el cuerpo no le responde quizás como quisiera. Está apoyado contra la pared y está sujetando con dos manos una pistola pequeña. Y cuando os veo os apunta. ¿Qué hacéis aquí? Sí, baja eso. Andrés, soy yo. ¿Dónde está Tiago? Ahí señalo en un árbol. Tengo que hablar con él. Ah, pues igual no es el momento. ¿Vosotros sabéis algo de Pedro? Mira, Juana. Pedro. ¿Uno de los desaparecidos? Bueno, lo último que sabemos es que llamó a Tiago y parecía que pintaba mal la cosa. Yo he averiguado un poco más. Y supongo que Tiago tendría algo... Ya sabéis, con el hermano de Pedro, así que supongo que debería saberlo. Sí. Y vamos con Tiago. Tiago, tú estabas intentando escalar. Julián Sí. te ha upado porque no le ha dado tiempo a reaccionar mucho y te ha upado. Te estará preguntando, ¿qué quieres hacer? ¿Te acompaño? Sí, sube. Mi idea es what I do best, la verdad. Correr por los tejados a los Assassins. Subir y correr todo lo que pueda hasta el coche. ¿Hasta el coche incluye saltar sobre el coche o quedarte No. encima del En coche? plan, mi idea es hacer así y quedarme aquí agazapado en el tejado para tener de higher ground. Vale. Pues te acercarás hacia ahí, con lo cual tu rango de visión aumenta. Y Angie. Julián, pues supongo que le habré tendido la mano por si no puede subir Ah, solo. bueno, yo estaré por aquí. Probablemente. Sí, asoma así el morrete fuera, el morrete Exacto, solo eso. Entonces, vale, te acercas hasta ahí. Entiendo que te quedas en silencio. Sí, estoy con el arma desenfundada y estirado, mirando a Julián en plan, Ada. Pero me dijeron que la acabas de conocer, no te la juegues demasiado. ¿Cuál es la alternativa? No hacer nada.
Y él como se queda Sacarla de ahí, mirando. ¿qué hace ahí? Yo qué sé, sin siquiera la veo. Ese es un pie. ¿Sabe debajo de qué coche se ha metido? Creo que sí. Entonces Eso quiere es lo morir. peor. O matar. Tú sabes que no puede salir de ahí viva, ¿verdad? Hay que pensar algo. De Desde pequeño que siempre la fuimos, liabas. tío. Se te tiene que ocurrir algo. Sin presión, ¿eh? Vale, voy a estar el resto de mi turno pensando. Agazapado, mira, intentando ver qué pasa. A Juana pensando. Juana reza. Juana reza. No, o sea, dije tirar algo y que crean que es una bomba y salgan corriendo. ¿Qué voy a tirar que parezca una bomba? Una piedra. Entonces el molotov una botella. Una piedra y haces ¡boom! ¿No traéis confeti? Un cañón de estos de confeti. Ojalá. Un petardo. Ya se están arrepintiendo de haber traído todo lo de la fiesta. Ya. Un vestido de lentejuelas y se pone a bailar, eso les confundirá. Hombre, bastante, la verdad. No, no. Bueno, yo venía de servir copas, aunque me vestí un poco con la ropa de Juana. Bueno, pues ya tenéis a la bailarina. Vale, pues la que no es la bailarina, la que está haciendo ahí la croqueta debajo del coche. Quiero saber cómo tienes las manos. Porque si tienes la pistola y algo punzante, que no sé qué es el algo punzante, no sé si llevarías una navaja, porque como lo quieras romper con una pinza del pelo te va a costar, ¿eh? Ya, pues un cuchillo de cocina. Tampoco. No preguntéis por qué Ada lleva esas O cosas. sea, ha llegado a su casa, ha cogido una pistola, 3 metralletas, 2 navajas suizas, un clavo por si acaso. O unas tijeras, también me vale. Y un agua. Vale. Pues estás bajo el coche. Yo te he imaginado con tu cabeza hacia las ruedas delanteras. Pero igual no. Sí, puede ser la delantera del fondo, porque entró así. Entonces podría Vale. ser la delantera del fondo, vale. Pues tendría la pistola en la mano derecha y tendría el cuchillo así, hacia aquí, hacia afuera, para que poder apoyarse y apuntar mejor, pero poder aprovechar y hacer así un tajazo a la rueda si nadie viene a fastidiar. Vale. Tienes que elegir, vas a hacer varias cosas a la vez, pero yo entiendo que estás ahí bastante nerviosa, entonces por necesidad vas a hacer 2 tiradas. Ujú. En una te voy a restar -2. Así que, ¿en cuál quieres el -2? ¿En la de percepción para ver si alguien se acerca o en la de hacer lo que quieres hacer? En la de hacer lo que quiero hacer. Priorizas tu seguridad. Sí, Vale. tengo pues más tira. oportunidades de pinchar Si la rueda. sobrevives, sí. Sí. Pues tira percepción. Cognición era esto. Sí. Madre mía, es que eres muy lista tú. Vale. Pues has notado entre esos arbustos cómo se mueve alguien. ¿De los que vengo o de los del otro lado? No. Al otro lado de los árboles que están enfrente de ti, asumiendo que las chicas están al norte y tú estás al sur, yendo desde el sur hacia el norte, obviamente por los árboles en diagonal, ves unos pies que probablemente te suenen, porque a ver, al final son unos zapatos muy sexys, aunque sean para matar. Es. ¿Cómo se llama? Nunca me sale. Rubí o zafiro. Tú mira, Angie, ella te lo dice. ¿No? Vale. Vale, asumo que no me va a pegar un tiro. Eso ya es cosa No lo tuya. asumas. Voy a asumirlo. A lo mejor es la última decisión que hago, pero voy a asumirlo. Claro, tú ves sus pies, ¿vale? No es su cara, tú la ves avanzar por ahí en sigilo, supuestamente. Vale. Y sí que escuchas cómo se abre una de las puertas del coche, una de las puertas delanteras, pero no llegan a bajar ningún pie, solo se abre y por el ruido que escuchas no se abre mucho. Están asomando una manita. Traviesa. Tú no ves ninguna mano. Mm. Es como que le han ¿Veo desbloqueado yo la puerta. alguna mano? Es que sería por el otro lado. Ya, esa es la puerta. Así que, Ada, ¿qué haces? Abre la puerta.
Vale, voy a enseñarles que estáis loca y voy a disparar hacia el ruido de la puerta. Vas a disparar hacia afuera. Sí. Entiendo que no vas a disparar hacia arriba, pues te rebota algo, rompes algo. No. Hacia afuera. O sea, si el ruido viene de la puerta delantera, asumo, pues lo haría hacia la parte baja de la junta de la puerta, que es donde O sea entiendo que sí que tendrán... disparas un poco hacia el coche. En la diagonal, hacia arriba. Sí. Vale. Pues a ver qué tal te apañas disparando debajo de un coche. Vamos allá. Regular, ¿eh? Era solo para asustar. Claramente. Pues intentas maniobrar un poco, se te engancha la pistola con algunos de esos tubos y mil mierdas que hay debajo del coche. Y no sé si al final terminarías intentando disparar. Sabes que no vas a apuntar exactamente donde tú querías si lo haces, pero puedes disparar. A ver, si me ahorro la bala, me la ahorro, ¿eh? Pues haces clum, clum, clum. Y escuchan un montón de ruidos. Vale. Vale, pues... Angie y Juana. Pues yo creo que me Dejamos. preguntaréis qué le ha pasado. O sea, entiendo que te han dado o qué ha pasado. No, esto ya es de hace tiempo. Yo quería pasarme por aquí para comentarle a Tiago. Ese tío del coche tiene que ver con la desaparición de Pedro. ¿Cuál de ellos? El capo. Torino. Sí, vamos, estoy casi seguro. Me he enterado de que Pedro dejó algunas pistas y había como una empresa un poco chunga. No sé, tenía una M, una L en las siglas del nombre y... Fucking familia. No se llama el hogar, no se llama la familia. ¿No? Y creo que estaba en Los Ángeles. O sea, Pedro se fue muy lejos y de pronto ves cómo se le quedan los ojos en blanco y cae hacia atrás muerto. ¡Ostras! Al suelo. Me tiró con Juana hacia atrás y salto al suelo. No escuchamos ningún ruido. Podéis tirar percepción, solo que creo que Angie lo que va a tirar es al suelo y nada más. Sí, Eh, yo no percibo nada, yo solo... ¿Se me O sea- ha la espalda? O... ¿Le han disparado por la espalda a Andrés? Hostia, vale. Vale, si le han disparado por la espalda, nosotras igual podemos hacer un poquito de punto ciego aquí metiéndonos más en los edificios. No hay lugar seguro, ¿eh? Retroceder. Sí. Angie, adiós. ¡Hasta luego, Grado! No sé si nos podemos mover tanto. Seguramente no, pero yo ya me imagino a Angie con... Ahí se queda el cadáver, ahí se queda la información. Adiós. Es que Angie no tiene token ni ganas de morir. ¿No? Vale, pues habéis escuchado un disparo y yo no sé... o sea, Ada seguro que no. Pero Tiago y Julián probablemente escucharon el silencio, pues escucharían los murmullos y que de pronto silencio. Y yo asumo que Angie, aunque no haya querido, ha gritado un poco. Sí, Ha sí. gritado. Joder. Pues voy a hacer la croqueta por el tejado. Para aquí. Pues sí, Para ver que de está dónde- Tiago le diré, ¡agáchate! Pues yo estoy literalmente flat, like a pancake, en el techo. Está como tú gateando antes, pero por el tejado, de forma que no me pueden dar O sea, si no me asomo mucho. Angie está un poco histérica, está... Está de parto. Juana está un poco bien. Juana está tapándose la boca para no gritar. Le cojo de la mano muy fuerte. No sé, como a ver si entre las dos conseguimos calmar a una de las dos. Y creo que no voy a hacer nada más por el momento, la verdad. Tenéis Pero yo bastante que vengo correr. de donde, en plan, como que si le han disparado por la espalda, ha caído hacia adelante y tiene el agujero en la espalda con lo que sé, más o menos de dónde ha podido venir la bala. Sí, de los arbustos que están más o menos en paralelo al coche. Bueno, árboles, no son arbustos, árboles. De aquí. Sí, ¿Cómo están estas nuevas herramientas? Es que tengo la peor cognición del mundo.
Pero tú estabas pensando un plan, ¿ya lo tienes? Ah, no, mi plan es disparar a quien dispara. Pues para Andrés ya has llegado tarde. Ya, pero es, o sea, ok. Sucks to be you. Pero me preocupa que la persona que ha disparado dispare más, porque hay otra gente que me da más pena que se muera. Entonces voy a intentar dar fuego de cobertura. O sea, primero quiero ver si veo de dónde ha venido el tiro. ¿Quieres intentar No, no. saber quién fue? O sea, por lo menos, sí, o sea, sé que es enemigo. Puedes tirar cognición. Voy a intentar mirar y le voy a preguntar a Julián qué hago mientras me... Es que tiene a Ada súper a tiro este. Y la está viendo. ¡Oh! Vale, Sí. pues es una persona que ahora se está alejando. O sea, no la ves porque estás demasiado arriba, entonces no puedes ver su cuerpo, ves simplemente el movimiento, pero solo te ha parecido ver el movimiento de una persona ahí. Sea la persona que sea que está por ahí, parece que es de estatura media y se mueve rápido. Le voy a preguntar, tengo el arma en la mano a todo esto todo el rato desde que estoy arriba. Le voy a preguntar a Julián, ¿fuego de cobertura o nada? Y lo que él decida es lo que voy a hacer. El tema es que estabas pendiente de lo que iba a pasar con Ada. Si disparas ahora, no disparas después. ¿Quieres esperar a ver lo que pasa con ella? Como he deducido, o sea, por el movimiento que has dicho que se mueve rápido, se está alejando. Sí, se ha acercado, digamos, a ese árbol más próximo a donde estás tú y ahora se está alejando, está volviendo Entonces, sobre sus pasos. Sigo. Voy a ponerme así. Que las vea a ellas por el rayo del ojo. Creo que ya está. Visualiza. Y estoy en la reacción de intentar que no mate nada. Vale, pues Julián te dirá, ¿te vas a quedar aquí alerta? Es el sitio más seguro para que no me disparen. Y nadie me ha visto subir. ¿Te acuerdas cuando tu madre estaba muy enfadada? Ya sabes, muy puesta y no paraba de golpear hacia todas las direcciones. La calmaste tapándola completamente. Bueno, no es calmarla la palabra, pero dejó de atacar en todas direcciones, intentando procesar qué estaba pasando. Como los pájaros. Quizás haya una Pues no carpa tenemos o una algo por lona aquí. bastante grande Sí. para tapar un coche. En este edificio debería haber, ¿no? O un papel de un mural, no lo sé, algo. Las cortinas del teatro. ¿El teatro es esta zona en la que estamos? Es uno de esos 3 edificios, son donde se hacen actividades culturales, entonces pues a veces se hacen bailes y espectáculos, a lo mejor hay globos. Vale. Pues lo que le voy a decir a Julián es, buena idea, gracias. Puedes avisarlas a ellas para buscar la lona mientras yo vigilo que no mate nada. Te va a agarrar muy fuerte la mano y te va a decir, solo a cambio de que sigas aquí cuando vuelva, entero. No bajar del tejado, creo. Te va a mirar como cuando te echaba las broncas, que si no, no llevabas chuches. Tengo que hacer lo que tengo que hacer. No te la juegues. Y se va a alejar, pero va como un perro mirando hacia atrás a ver si sigues ahí. Así que se va a acercar a Juana y a Angie y os va a decir, ¿podéis colaros en uno de los edificios a ver si encontráis una lona o algo? Como para tapar el coche. Vale. Gracias, amigas. Encantadísima de largarme de ahí, en verdad. Sí, que sí. Uno, hacéis algo y 2, estáis refugiadas. Os entretenéis y no me molestáis. No puedo molestar para que nos peguen un tiro. Imagino que la puerta igual hay por aquí. Luego tendréis que... ¿Sabríamos cuál es de los 2 edificios? Mm. ¿O hay indicaciones? ¿Hay algún cartel? Yo es que no he visto que me hayáis contado en las últimas sesiones que veníais aquí a hacer ensayos de baile ni nada, así que yo creo que no estáis muy puestas en las ¿Hay actividades. carteles? No, son los típicos hay carteles del siguiente evento que haya, sí, pero están repetidos en todos. Hay carteles del evento al que fuisteis de la radio y así.
A tomar Pero- por culo. ¡Julián! Os vais a quedar con las ganas que primero se va a morir Ada. A ver. Ay, madre. Además, se ha ido Tiago y no te puede proteger. Exacto. Y vuelvo Maldición. corriendo. Maldición. Vale, pues Tiago, que estaba atento, vino sacado una mala cognición. La puerta de atrás, de la derecha del coche, se abre y una figura se dobla como para mirar o disparar o quién sabe, el ángulo no te da ¿Quién para sabe? tanto. Pues eso es lo que ve Tiago. Ada notará, obviamente, movimiento en el coche, como se descompensa un poco hacia ese lado. Si eso te lleva a mirar hacia ahí, pues no creo que te dé para distinguir mucho, pero verás una figura. Una figura asomando una... Sí. Una figura. Y además parece que está completamente cubierto. ¿Va pistola por delante? Sí. Vale, pues a ver, es difícil maniobrar para intentar disparar también, porque sé que él va a disparar, pero si puedo intentarlo, lo intentaré. Vais a disparar entre vosotros. Ujú. Vale, pues... dispara. No está siendo el día para hacer la... No es el día para hacer la croqueta. Pues él va a disparar, así que vais a escuchar 2 disparos. A ti probablemente te cueste mucho maniobrar ahí. Jesús. Tranquilo, Él saca un 6 y tú habías sacado un 3 o algo así. Ya se me desapareció. 4 porque creo que tenía un doble. Vale, pues bueno, tú, Tiago, escuchas estos disparos y tú, Ada, recibes un disparo en la pierna, con lo cual pierdes un punto de acción. Voy a disparar yo para que se vuelva a meter dentro del coche. Vale. Que ¿Con por esa ver si prende intención fuego. o si te sale buena das? A ver si me da, si sale buena, doy. La cosa es que no se sientan tan seguros fuera del coche que por lo menos Ada se quede dentro. O sea, se queda debajo, que se vuelvan a meter dentro por lo menos. Vale, pues dispara. Vale, pues le das, asumo que tampoco tendrías tanta perspectiva y probablemente lo que más verías de esta persona es el hombro, así que le das en Ideas el hombro. darle y rodar hacia adentro, super plano en el tejado, en plan. ¿No? Muñeco de nieve de estos de Ángel. Vale, pues te quedas ahí, has disparado y has desaparecido y escucharás... bueno, tú igual no lo escuchas mucho, tú escucharás el grito de dolor más alto, pero tú ahora distinguirás que la voz quizás anda por vuestras edades, parece un hombre joven. Y se caga un poco en todo. ¡Joder! Y cierra la puerta de un portazo. Y dentro empiezas a escuchar voces de tensión. Y un ¡atropéllala! ¿Ves? Si es que lo sabía. Así que en la excursión de Juana y de Angie, ¿qué tal vais? ¿Qué hacemos? ¿Entramos en este edificio? Sí, creo que no tenemos mucha elección, ¿no? ¿Sabes cómo abrir? Entramos por la ventana, rompemos una ventana. Sí. Desde luego. Vale, Si hay alguna piedra por el suelo, pues tiro de eso. vale, podéis tirar una piedra. Yo no os voy a hacer tirar, malo será que no cojáis una del tamaño suficiente y apuntéis decentemente, no es tan en ángulo complicado. Otra cosa es cómo se queda el cristal para pasar. Pues cojo la misma piedra y lo machaco por los bordes. Os subís una encima de la otra, no sé si está tan baja. Ah, había asumido que eran ventanas bajas. Yo también. ¿Cómo de altas están? ¿Y cómo es la puerta? Porque igual nos compensa la puerta. La puerta está por uno de los lados, o sea, no por donde estáis. Tenéis que moveros. Vale, ¿cómo son las ventanas? ¿Cómo retorno la Volvemos a las ventanas. Pues están a 1,20 m o así de altura el principio, pero es finita y, o sea, es alargada, es rectangular.
No sé, ¿hay alguna forma de trepar para subirse? Os tenéis la una a la otra, supongo que podríais mover algo hacia ahí también, pero todo eso conlleva tiempo. No, sí. Una encima de la otra. Vale, pues... ¿Hacéis ¿quién- parkour como Julián y ¿Quién? Tiago? ¿Qué posición te pides? Si no, voy yo abajo. Y si hace falta, igual me meto otra vez para los árboles, porque que es Juana que no se están está haciendo demasiadas cosas en lo Juana del está coche. mamadísima, ¿no? No, si sabía artes marciales. Juana la hace volar si quiere. Yo sé artes marciales. Pues Lo eso, que pero no sé es que está disparar. Vale, pues súbeme Bueno. y... Si me aupa hacia arriba, pues igual puedo romper los cristales antes de clavármelos. Para adentro. Y luego una vez que esté dentro puedo descolgarme para intentar tirar de ella. Vale, entonces subes tú. Sí, ¿qué tiro acción? Sí, tiráis acción. Bueno, pues empezáis a moveros, os vais colocando bastante bien. Después de haber roto el cristal parece que puedes desplazarte, miras hacia el interior y parece que hay varias cajas, lo que te deja entrever al menos la luz que entra desde las farolas del exterior. Lo que pasa que escucháis un paso. Y Juana, ves como detrás de una de esas casetas aparece una persona que dice: ¿a qué estáis jugando, chiquitas? Es la voz de una mujer y os llama la atención que tiene el pelo blanco y negro. Ay, no. Uy, esta era la que había dicho Ada de... No la quiero matar, pero sabe cosas. ¿Dónde estamos? Estamos dentro. Bueno, Angie supongo que ya tendrá más que el culo metido para adentro, pero tú aún no. Hola, perdón. El baño. Nos hemos asustado mucho. Es la primera vez que estoy en medio. Creo que esto es un tiroteo. ¿Tú estás bien? Eres la hija de la perra, ¿verdad? No ha colado. A mí me habían dado una pistola, ¿no? Sí. ¿De qué hablas? Una pistola. Te va a apuntar. Ah, pues Hostia. Angie, que estaba subiendo, se asomaba afuera. No, hombre. No puedo tirar para ser inocente. ¿qué puedo hacer para... me descuelgo de nuevo y... A ver si te vas a caer Espera, encima de sí. Juana y ya le ahorráis la bala. Lo que tú veas, puedes. Yo entiendo que no estás en una súper mala postura, pero si te caes hacia adentro, a menos que te inclines mucho hacia atrás. Entonces puedes disparar desde ahí y Juana puede disparar, puede correr, o si para intentar entrar tendrías que salir tú del medio, claro, ahí ya. Ustedes dirán. Yo intento disparar. Vale. ¿Y Juana? Si Angie sigue igualmente subida a la ventana, ¿no? Sí. Si dispara voy a aprovechar y moverme para aquí, para la esquina del edificio, para tener un segundo de... O sea, ni siquiera estoy intentando disparar apuntando a darle. Estoy intentando apuntar a no dar a Juana, pero poco Asustar. más, es simplemente para asustar. Vale. Pues entonces Juana tira acción para correr, tú tiras acción para disparar y ella tira acción para matar a Juana. ¡De Joder. puta madre! ¡Que Bueno, voy a correr! bueno, ¡Que voy a correr! Corre. No he corrido tanto Sí. en mi vida. Bueno, ¿y tú por qué querías asustar? Que si no podrías darle. Vamos a ver qué tal se le da. Me puedo asustar con una bala que le roce la carita también. Ella si saca un 7 roza a Juana y si saca un 8 le da. A mí me da miedo morirme, o sea que... Esto es un +1, que no sé por qué el +1 no. la me mata. da. 7. Que Pues no te lo 7. Pues Juana
sientes el roce de la bala en el cuerpo, probablemente en el lomo. Dime que no he sido yo. Un He arañazo. sido la señora. Y ella también se desvanece entre vuestros ángulos de visión. Hija de puta. Y os grita, ¡por victoria! ¿Pero qué cojones? ¿Cómo? Me voy a ¿Pero callar, pero me qué? da ganas de gritar ahí. Pues si estamos de su lado. Vale, pues os lo habéis pasado bien, ¿eh? Así que nos volvemos a Ada y a Tiago. No hay... Siempre voy después de ella. Bueno, a lo mejor quieres hacer a la vez. Yo os lo digo a la vez por si quieres actuar en la mitad. ¿Qué quieres hacer, Ada? Tú has oído lo Pues- que han dicho. Sí, esta vez voy directa a reventar las ruedas. Aunque te disparen. Sí, es que si no me van a atropellar. Pero bueno, vamos a ser inteligentes. Vamos a ser inteligentes. Y vamos a decir en voz alta. ¿Estáis seguros que queréis disparar a la hija del jefe? Vas a escuchar un silencio tenso. Vas a escuchar las balas alrededor, pero ahí hay un silencio tenso. Y escuchas como un golpe seco encima del coche. Encima. Encima. Hostia, acaba de saltar a alguien a los ramos encima del coche. What? Yo no fui. Vale. Pues eso, voy a decir eso y voy a tirarme hacia la rueda más cercana. Empiezas a Ahora ver... será del otro lado, creo, porque me dita vuelta. Vale. Pues una de las ventanas se va a abrir y vais a escuchar como un silbato muy intenso. Lo vais a escuchar todo el mundo, aunque Angie ponga esa cara. Y va a haber como movimientos rápidos en distintas zonas del parque. Fuck. I'm sorry. A lo mejor la he liado, pero bueno. Y... se van a Yo he abrir... escuchado lo de la hija del jefe. Lo dudo muchísimo. ¿Cuánto has gritado? A ver, lo suficiente para que me escucharan dentro del coche, tengo que decir, ¿eh? Claro, pero yo no sé cuánto tú estimas. Es un coche blindado, igual gritas más. Puedes hacer una tirada de cognición. Si sacas 5 o más, Oye, pues sí, se ha esforzado, ¿eh? pues te has esforzado mucho. Pues igual no tienes muy claro qué has escuchado exactamente, pero hija y jefe, eso te ha llegado. Vale, Quiero hacerle mi pues hija al jefe. todas las puertas del coche se abren a la vez. Se abren las puertas. Todas. Y bajan piececitos. Bajan piececitos. Pero también ves que a los lados de los árboles se agachan personas. Se viene metralleta. Sí. Yo voy a disparar. Se acabó las ruedas. Vas a ver un brillito de la puerta del conductor. ¿Qué te va a decir? Sube. Bueno, está bien que lo diga. ¿Vas a subir? No, voy a disparar. Vale, pues tú intentas subir. Bueno, tú intentas no subir. Tú intentas disparar. ¿A quién disparas? Porque hay personas en todos los ángulos del coche. ¿He escuchado alguna voz más mature? ¿O no? Más vieja. Sí. ¿Algún zapato más elegante? Más. Es el que está detrás del conductor. Pero ese solo ha bajado un pie. Ese solo ha bajado un pie, o sea, es más difícil darle. Bueno, pues darle un pie. Pero entiendes que quizás no se ha levantado del todo. Quizás solo se está apoyando para salir. Bueno, pues quizás apunto al conductor. Vale, pues... entiendo que te vas a focalizar en disparar y no en esquivar, porque te van a intentar agarrar. Sí. Pues tira acción para disparar. Puedo en este caso, bien motivada, usar mi defensa personal para disparar. ¿Para disparar o para esquivar? Para disparar. Vale.
Joder, es que no me motivo mucho, ¿eh? Menos mal que eso. Bueno, oye, sumado es 6. Vale, pues escuchas un grito que dice ¡la puta! Y una voz que dice es que sale la raza. Y tira una de acción de esquivar. Vale. Le habrás dado en la pierna o en el pie, por abajo, a Cristal. Y empiezas a sentir como te agarran los pies y las manos, pero tú empiezas a engancharte en el coche a donde puedas y empiezas a resistirte ahí. A la barra del escape, estoy agarrado. Así que, Tiago, Pium, pium. Mira, se viene otro warning. Warning no, tú tira a matar, ¿eh? Se acabaron los warnings. No sé. A ver, hay una figura tirándole de las piernas. Hemos quedado. sí, ese es Cristal. Apunto la cabeza. ¿Quieres matar a Cristal? O que hay dos más intentando sujetarle. ¿Quiénes son? Los otros dos son Hus. No los conoces. No, Uno ninguno lleva luce completamente el Torino. cuerpo, la cabeza, o sea, los dos llevan la cabeza cubierta. Y luego el que está sentado, ese no ha llegado a salir hacia afuera. Solo se le ve una pierna. Parece un pantalón de persona elegante. Es como, espero y disparo al jefe o disparo al segundo al mando. Ni siquiera sé si voy a acertar. Creo que es... Yo creo que hay que ir eliminando, ¿eh? Porque estamos en inferioridad. Pero... Voy a morir tan fuerte y me van a tirar tan fuerte. Voy a disparar a Cristal porque es que él está más cerca de Ada ahora mismo. Es quien está tirando. Vale, pues dispara Cristal. Uf, Pues... Warning. Warning. Pues escuchan el disparo, pero el ángulo parece que no ser lo bueno suficiente, o quizás por el disparo se ha movido de forma inesperada y ha cambiado la posición. No estáis en el mismo disparo y cobertura. Eso sí. Escuchas un Tiago, deja de hacer el tonto. Y ves que Zafiro se ha subido a un árbol y te está apuntando. Hostia. es que... Así que, ¿En qué árbol está? en el de enfrente, en el que tiene el triangulito. Es que yo creo que la mini de Zafiro la tengo. Justo de frente, además, que no podré ponerme por un lado o para otro. Zafi. Ahí la tienes, ¿la ves? Vale, voy a intentar rodar igualmente un poco aquí para ganar algún tipo de ventaja, porque ya soy popular. Voy a hacer la croqueta hacia este lado. Voy a hacer la croqueta a nivel experto. Y lo tenga difícil si me va a dar. Vale. Notáis, vale, yo supongo que no estáis demasiado alerta, o sí, o hiperalerta, no lo sé. Angie no lo vas a notar porque estás casi dentro de la habitación y Juana también está lejos. Pero supongo que Tiago, por perspectiva, y Ada, porque estará viendo pies como un chihuahua en una calle concurrida, pues verás que cada vez hay más pies. Lejos, pero como que se van acercando muchos pies. Y Tiago notará cómo se van acercando más personas. Está como esto volviéndose un lugar de congregación, esta zona en concreto. Lo que quería. No. Vale, pues... ¿Qué queréis hacer, Angie y Juana? Bueno, Juana salió por patas, ¿no? Sí, te suena el Estoy teléfono. aquí. Es tu hermano, Darío. Pues me meto por dentro del edificio y como sentada apoyada en la pared le cojo el teléfono. ¿Dónde estás? Pues estoy en mitad de un tiroteo aquí en el parque buscándote. ¡Pero estás loca! He venido a traerte para casa. Pues yo no me he atrevido a entrar, me he quedado fuera.
Pues yo estoy intentando salir de aquí, pero tengo... Pues sal inmediatamente. Nos estoy vemos buscando un telón. en el bar de atrás. Nos vemos en el bar de atrás. Y nos tomamos algo, o lo que sea. Vente, ya. Y te cuelga. Lo de hablar lo llevamos mal, ¿eh? Antes de ir para allá, voy a ver si veo alguna indicación en el edificio de teatro. Ya verás cómo va a ser otro edificio, es que lo estoy viendo. Pero intentas ver dentro de este entonces. Sí, voy corriendo por los pasillos y eso, a ver si veo alguna señal, algún cartel o algo. Vale, pero ¿estás buscando en concreto teatro o estás buscando en general? O sea, si veo unas cortinas muy, muy grandes, pero entiendo que una lona o algo, un tela. Probablemente veas sábanas tapando algunas de las cajas. Son unas sábanas un poco mierder, pero si es lo único que encuentro, lo cojo. Vale, coges unas sábanas y... Y me quito la sudadera, me las pongo como si fuera una chepa. No, mejor, me las voy a poner como si fuera mi tripa. Y voy a salir, pero igual ya puedo salir por la puerta. Vale, pues entonces sales por la puerta. Sí. Vamos a asumir que se abren desde dentro las de los incendios. Sí. Vale, entonces Juana se queda en un lado y tú sales por el centro. Desde ahí ves perfectamente el cadáver de Andrés. Joder. Pues intento no mirarlo y diré, Julián. Pues Julián aparece como una ranita por encima. ¡Pásamelas! Me las saco como mi tripa falsa. Me las... A ver, esbola. Vale, pues Julián te vuelve a hacer el gesto de Chachi y se va haciendo la croqueta hacia Tiago, que aunque no lo apreciáis se le cambia bastante el rostro a tensión porque Tiago la ha estado liando. Juana, ¿tú quieres hacer algo? Es que no sé si tiene sentido. Yo quiero ir a por la otra. ¿Quién es la otra? La amante. de colores. La Cruella de Vil. Hay demasiadas otras aquí. Es que nos ha ido a disparar a matar, o sea... Yo quiero que no nos vuelva a Estás ocurrir. usando el plural, pero yo creo que iba por ti, ¿eh? Sí, o sea, totalmente injustificado. Pues puedes intentar ir a por ella. ¿Hacia dónde vas? Vale, voy a ir con el arma. En principio me voy a mover, al menos hasta aquí. Ahí la ves. ¿Vas a disparar a matar? Sí. Vale, pues a Bueno. ver otra sicaria en prácticas. Acción. Luces cámara. Nostras. Ah, Bueno, bueno, ahora sí. Pero es que pensaba que eran todos unos. vale, no consigues darle, pero la rozas, lo mismo que te hizo ella a ti. Estáis como bastante empatadas y es el momento de ella. Ella va también a tirar acción. Es +1, que no lo pilla. ¿Y si no lo es? Sí lo es, pero no te va a disparar, va a correr. Para tu fortuna, su intención esta vez no era matarte. Así que se aleja. Bueno, tú la ves desaparecer, no te dispara. Te mirará mal, pero no sé si te daría tu vista para apreciar eso. Y se aleja de tu perspectiva. Así que, Ada, ¿cuál es tu última decisión del día? Mi última decisión del día. Estoy muy rodeada. O sea, hay mucha gente a mi alrededor. Cerca tienes a las Sí. 4 personas del coche. En los árboles, o en la zona de los árboles, distinguirías 3 o 4 personas. Y más alejada, al nivel de las escaleras, hay muchas más. ¿Qué pasa? Que algunos pies están enfrentados. Es decir, son personas rivales que se están apuntando entre ellas. No todos vienen a por ti. No todos vienen a por mí. Vale. A por mí vienen unos cuantos. ¿Y cómo de agobiada estoy de brazos intentando agarrarme?
Bueno, tienes una pierna con un disparo, pero supongo que ahora mismo tampoco es que sientas mucho el dolor, pero probablemente pues haya sangre ahí que te impida... Había 2 manos muy torpes que intentaron sujetarte, otra te intentó pillar mejor, pero te le esquivaste. Entonces, como ya digamos que Cristal está un poco más indispuesto, si eres rápida, te quedarían 2, que antes no fueron muy hábiles, pero... La verdad, uno está un poquito pocho. Vale, bueno, pues vamos a intentar darle a otro. Otro En el pie. Voy a intentar hacer otro cojo. Otro cojo distinto. Sí, otro cojo distinto. Vale, pues dispara. Vale, pues creas otro cojo y escuchas, y Tiago ves cómo Cristal se sube al capó. Uno grita de dolor y se mete dentro del coche. Todos se meten dentro del coche menos Cristal. Ada, tú solo escuchas el golpe encima del capó. Y alguien arranca el coche marcha atrás. Bueno, si me atropellan, pues es su decisión. ¿Cómo estás colocada? Antes dijiste que estabas intentando esquivar las ruedas, pero ahora te habrás movido. Claro, ahora me habré movido a disparar hacia cierta persona. O sea, tendré que intentar esquivar las ruedas. Pues tira para esquivar. Bueno, no me apetece que me atropellen. Que Aquí te has visto muchísimo más activa. Se ha hecho el tubito en línea recta. Vale, pues en este momento el coche va dando marcha atrás. Tú no lo ves, Tiago sí. La persona que va de copiloto está agarrándole los pies a Cristal y vas a ver cómo Cristal se asoma por delante y te intenta sujetar para arrastrarte con él. ¿Ese rebote de Tiago significa algo? He gritado a mí. ¿Quieres hacer algo, Tiago? Dispararle en la cara. Pues... dispara. Se le voy a gritar a Julián. O sea, todo esto va a pasar como en muy pocos segundos. Y no es realista, pero como estamos haciendo ficción, puedo decirlo. Le diría, en plan, si Ale vuelve algún día y yo no estoy, dile que la quiero. Y va a disparar porque es inútil. Vale, pues a por Cristal. Y Zafiro por ti. Un 5, veo un 5. Yo no había visto ni dados. 7. Vale, pues un Bueno. 7. Vale. Haz una tirada de un dado de 10. Sí, pero ese Eso yo lo tengo te que digo. sacar de la cabeza. Bueno, yo supongo que quieres darle a la cabeza, ¿sí? Un 10. ¿Un 10 es en cabeza? Eso creo que es el 1. El 10 Ah. es... Está por ahí fijado. Ahí está. El 10 es una pierna, pero entiendo que tú le querías dar en la cabeza, ¿verdad? Sí. Y has sacado Pero un 7. así, Pues le vas a dar en la clavícula del lado izquierdo, con lo cual, bueno, pues perderá el conocimiento, pero Zafiro no. Así que Zafiro va a intentar aprovechar que te has expuesto y va a intentar ganar puntos. Qué perrazo, de verdad. Oye, hay quien levanta todos los bandos, ¿por qué elegir? Pues te da. Así que voy a tirar yo el dado de 10. ¿Por qué siempre saco el 1? Pues veis directamente cómo un cuerpo cae en el tejado. Espera, estoy close enough. Estoy close enough. está Julián close enough también, digo. Para gastar mi token. ¿Quieres gastar tu token? Are you sure? Igual lo necesitas en unos 5 minutos. Bueno. El personaje querría gastar el token.
Pues en un momento rápido, Ada grita por el encontronazo con Cristal cuando él se mueve por la clavícula, y esto hace que Julián reaccione rápidamente, como llevado por un impulso, no le da tiempo ni a ver la situación y tira de tu pierna, con lo cual te caes y te escurres ligeramente por el tejado, pero la bala se pierde y Zafiro blasfema. Así que te llevarás un golpe en la cabeza de la caída, pero solo será un chichón. Y como puse que me han disparado en esta campaña 2 veces. Las dos a la cabeza. Las 2 han sacado un 1. Es que no te creo. ¿Estamos sin tokens? Es que No, ahora yo tengo uno. Sí que Yo, vale. yo el mío lo gasté para no morirme una vez. Vale, pues en este momento el coche va a acelerar y a pirarse. Pero vais a escuchar a Cristal diciendo ¡es ella! ¡es ella! Antes de quedarse inconsciente, y el compañero lo intentará sujetar y eso ya será problema de ellos, si se cae o no, y empezáis a escuchar cómo todo el mundo se empieza a dispersar. Y a ti, Tiago, te llegará un mensaje de dónde os podéis encontrar con Denise. Si quieres ir ahí, eso ya es cosa vuestra. La gente se empieza a dispersar, ¿qué hacéis? Luego se ha meado un poco encima. Literalmente tiene una mancha de pis porque ha habido algo muy fuerte. El coche no es alcanzable, ¿no? Se ha ido muy rápido. Bueno, Tiago, si no estuviera en estas circunstancias, igual podría intentar saltar encima, pero creo que ahora mismo... No, digo de disparar a las ruedas. Ah, de disparar. Puedes intentar disparar, sí. Vale. Pues quiero intentar disparar. No le vas a dar ya a Cristal otro más, que ya va No, el pobre no. como un colador. 5 Vale, pues y 7. probablemente le das. Ah, no, sí. El coche ha conseguido salir de la distancia, es decir, de la parte del parque, pero con el disparo escuchas cómo va derrapando y pues van a tener que ir maniobrando. Por lo pronto, en los segundos que tenéis de reacción en esta distancia, el coche se ha llevado el disparo y se ha alejado. Y la gente empieza a correr y Zafiro se baja del árbol y os grita: ¿nos vemos en el escenario? ¿Qué hacéis? Porque Ada, tú te has quedado ahí en el suelo Disparando. y Tiago arriba, renaciendo de nuevo. Diego está mirando las estrellas. Está teniendo un Yo, en cuanto solté la sábana, me fui al bar a buscar a mi hermano. Se está ahí te borracho fuiste por al ahí. bar. No le dijiste ni a Juan a dónde te ibas. Vale, pues Juana, tú sí que habrás visto irse O sea, a Angie. les escribiré por el camino al bar. Vale, pues Angie estará pirando. Habíamos aparcado lejos. Tenemos oportunidad de seguirlas. Los habíamos aparcado un poco lejos porque creo que Tiago no quería que le dispararan al coche. De verdad. O sea, no muy lejos, pero sí que como para que no dispararan desde el parque. Vi a la mujer de dos colores irse. No se puede poner tu ángulo. Pues Cada me uno su aproximaría- batalla. Sí, me aproximaría donde están. Claro, Angie ya se fue, entiendo. Me aproximaría donde están Diego y Ada. A ti se te acercaría Odelia, vería que estás entera, te abrazaría y te diría: le voy a contar a tu madre que lo has hecho genial y que estás bien. Y se le va a ir un poco y te va a dar un abrazo y un beso, porque está eufórica de estar viva y de que estés viva. La voy a mirar. Porque Juliana está teniendo muchísimos sentimientos ahora mismo. O sea, y realmente no es felicidad. La va a mirar muy enfadada y le va a decir: Andrés está muerto. Va a mirar hacia atrás, probablemente vea el cuerpo. No te preocupes, lo gestionaremos. Bueno, os veréis en casa, yo no sé si te veré. Y te va a agarrar muy fuerte las manos y se va a ir corriendo. Y avanza hacia Tiago. Y
quiero asegurarme de que quienes están bien. O sea, vi el mensaje de Angie, entonces guay. Pero quiero ir a asesorar cómo están Tiago y Ada. Te va a ser más fácil ver a Ada, por lo que sea, que a Tiago. No, Ada, que Sí. conste que ha salido corriendo detrás del coche. Es inútil, puede ser, Ay, pero lo ha hecho. Pero bueno. Vale, entonces te encontrarás a Ada de frente. Va a ser súper fácil de ver. ¿Qué le pasa? ¿Quieres correr entonces, Ada? Sí, voy a Pues correr. corre. Vamos. Venga, Mira, corro, ¿eh? Como corra mucho, cuidado. ahí le va la pierna. Coja el amiga. coche. Estás coja, que vas a correr tanto. Pues De mira, verdad, te coja. Sí, réstale, coja, pero- réstale 40. Si quieres. del impulso inicial te mueves bastante más rápido de lo que nadie esperaría, pero obviamente no Bueno, alcanzas pero más un el coche. Y quizás te alcance a ver a Angie marcharse, aunque sea en la dirección contraria al coche. Y bueno, pues supongo que si Juana no ha intentado detenerte, le habrás pasado por delante, pero te habrás visto como... porque es la cara que ha puesto. Y Julián te estará abrazando, Tiago. Y Tiago te estará diciendo... Está disimulando que está llorando. Él no te está mirando, te está abrazando y te estará diciendo, está todo bien, tío, está todo bien. Y la chica esa está bien también, todos bien. Cuando Está pase loca. como 30 o 40 segundos, uno se serena un poco y agradezca ir todo vestido de negro para que no se vea el estropicio. Le va a pedir que le ayude a bajar, porque está temblando de pies a cabeza. Él también lo notarás temblar, pero te ayudará a bajar. Y como yo me imagino a Ada mirando la carretera así en plan melancólico, odio que no, pero hay quietecita. Yo voy a llegar a Tiago y le voy a abrazar. Te va a abrazar de vuelta súper fuerte. Me Yo va a creo que van a... comprobar si está entera, que no lo estás, creo que estás sangrando. Es el lomo. No es nada. No, es un no sé. rasguño. Quiero Pero preguntar, y Ada está como muy desubicado. me está Cogemos a la buscando. loca y nos vamos de aquí, no es un buen sitio, va a venir la poli. Hay que irse. Sí. ¿A dónde vamos? Ir al bar. Vale, voy a cogerla y vosotros id avanzando. Y Yo voy a ir con Ada, pero práctica ahí con Ada, con Juana, pero prácticamente mirando hacia atrás, en plan, como la idiota esta no venga. Le falta mundo para correr. Pues, Ada, mientras estás en tus pensamientos, vas a sentir una mano en el hombro izquierdo. Amiga de Tiago, ¿verdad? Ujú. ¿Le importa si la llevo como una princesa? Y te señala la pierna. Ah, es verdad. Sí, ¿a dónde vamos? Yo les sigo, han dicho que al bar, pero yo creo que deberías ir al médico. Pero lo primero es salir de aquí. Pero el coche fue por allí. Hoy no lo vamos a coger. Pero es fácil saber dónde está él, no te preocupes. Deberíamos ir a un lugar más... Cuando decís bar, ¿a qué bar? No lo sé, yo les sigo. Bueno, me dejo llevar. Cuando ¿Te estemos dejas- a vuestra... ¿Te dejas llevar a Colo? Porque cómo te quiere llevar él para que no vayas muy lenta, o vas como apoyándote. Bueno, si le apetece llevarme a Colo, que me lleve. Pues te llevan brazos y yo no sé si vais a ir hablando mucho o vais a ir soltando palabras Sí, sí. sueltas. Te iba a preguntar a qué bar vamos. Eso te lo dirá Juana. Si quiere. Es un bar de estos de mala muerte que hay en la esquina que no se ve muy bien en la calle principal. Y seguro que no ven nada por nosotros. Julián comenta, espero que no estemos mucho rato allí. No sé por qué han decidido ese lugar. Así que vais avanzando hacia allí. Llegará primero Angie y verás a tu hermano en la puerta, que tu hermano no fuma, pero ya debe haberse llevado 3 cigarrillos ya ahí. Pues cuando le veo, lo primero que hago es pegarle un empujón y decirle, eres un idiota. Y él luego te lo va, abrazo. te va a abrazar también. Estás bien, lo siento, es que necesitábamos la plata, pero
pero no he podido, me ha podido la impresión, he visto a todos con las pipas y con todo y me he bloqueado, no he sido capaz de entrar en el parque. ¿Pero por qué vas hasta ahí? ¿Estás loca? Pues para sacarte de ahí, ¿tú crees que es más importante la plata que acabes tú en una caja de pino? Pero que Chris no nos puede perder a los dos, por favor. Pero que no nos va a perder a los dos, y ha sido él el que me ha dicho que viniera. Bueno, nos vamos a casa, tú estás bien. Sí, les he dicho que si venían aquí porque no he venido sola. Bueno, eso ha sido inteligente, por lo menos. Pues hay que ir a casa, voy a coger el coche, ¿quieres que te lleve? Ve a por el coche, ahora vamos. ¿Vamos juntos o te espero en casa? Ve a casa, que estará Cristian preocupado. Sí, tengo un montón de llamadas. Nos vemos pronto entonces. Sí. Si no vas a casa, avísame que estás en un lugar seguro, si no me voy a pensar que vas a ir a la cárcel otra vez. No. A la cárcel no. Vamos. Vale. Da unos pasos, vuelve para atrás, te vuelve a dar un abrazo, te aprieta muy fuerte y dice lo siento. Y se va. Devuelvo el abrazo y me secó así todo el rímel corrido. Pues verás en la distancia del callejón acercarse a Juana y a Tiago, apoyados el uno en el otro un poco, me imagino, y detrás a la princesa cargada por su salvador. Pues como una procesión de la Santa Compañía, ahí en silencio. Doy unos pasos hacia ellos. ¿Estáis bien? Sí. Quizás deberíamos ir a darle una visita llena. Sí, hay que coser a un par. ¿Necesitáis...? No sé, mi hermano acaba de irse, pero igual el localicé todavía está cogiendo el coche. ¿Necesitáis que os lleve? No, yo puedo conducir, pero necesito una cerveza antes. Miro a Ada a ver qué... Porque yo la vi desaparecer y ahora me imagino que está como... No sé, es que me lo imagino como Nikita. Pues tampoco con mirada perdida, la verdad. Reflexionando sobre sus decisiones y lo mal que han salido. O sea, what did you fucking expect? Y le voy a ir a Juana y le voy a pasar como la mano por la espalda, porque, bueno, pues lo de Andrés ha sido un poco traumático, en verdad. ¿Estás bien? Sí. ¿Y la pava esa? ¿Quién coño era? Vimos a tu señora de Cruella de Vil. No era la ¿Y con única. ella? Me disparó porque dijo que era la hija de la perra. Y luego se marchó gritando por Victoria o algo así, que nos quedamos como, ¿pero qué coño? Ya. Suena algo Y- que sí. Más o menos, la verdad. ¿Pero quién es esa pava? Bueno, vamos a entrar en el mar, un momento. ¿Pero alguien sabe un poco de primeros auxilios? Porque a Ada le está sangrando la pierna. O sea, le podéis hacer un... Sí, no sé, supongo que le podremos hacer un torniquete. Es que me van a echar por manchar de sangre el bar. Perdón. Con un cordón de la zapatilla. Toma mi cinturón. Vale. Como sea de estos que va con el pantalón ancho, te vas a ir encima agarrándote el pantalón. Encima cagado. Muy cagado las cosas. Julián acerca a Ada y os dice: en 15 minutos estoy aquí, os recojo y os llevo con Jenna. Y Te va a tengo coger dinero el para teléfono. pagar a Jenna. Bueno, de eso ya os encargaréis. Voy a coger la mano a Julián, se la va a estrechar un momento, dándole las gracias sin decir nada. Porque sabe que si no fuera por él, ahora mismo no tendría el cerebro dentro del cráneo. Y te va a decir: ya hablaremos, pero todo saldrá bien. Ahora tenéis que conseguir relajaros entre todos. Y te va a dar Así unos que voy a hacer golpecitos. una llamada, ¿eh? Que me he acordado. Que va a estar el escuadrón en acción. Oye, qué majo este, ¿no? Sí, era novio de mi madre. Pero metió a mis hermanos en un follón, pero majo. Es una buena persona. Siempre saludaba. Vale.
Por ahora, mejor que Zafiro. A ver, que por- era fácil. sabías que ha venido, ¿no? Sí, ya la vi. Pues me ha disparado. Me ha fallado de milagro por apuntar en la cabeza. Qué hija de puta es. ¿Estás bien? Fíjate que lo has dicho como todos los días. Sí, simplemente ¿Me vas a decir que tenga cuidado con Zafiro? ¿En serio? no. Ah, Que lleves una pistola encima y si la ves dispares. Ese sería mi único consejo. bueno. Es que tengo antecedentes. Pero no es por falta de ganas. Créeme. Vale. Ada, ¿vas a hacer la llamada en privado? ¿Vas a...? No, es que estoy coja, entonces pedir que me Hay dos ojos que como te cejes 10 centímetros. En plan, un solo secreto más. Y dispara Joder. él. Joder. Y te saca la pistola y te la pone en la cabeza. Joder. Pero va a hablar bajito. Y no va a poner el altavoz ni nada, se va a ser discreta. Vale, pues ¿qué le vas a decir? Pues tengo muchas malas noticias y una sola buena. Pero estás bien. Estoy coja. Escucharás que se queda sin aliento por unos segundos. Pero bien. ¿Te voy a recoger? ¿Sabes curar balazos? Empiezas a escuchar a llorar. Pero ha sido en el pie, no te preocupes. Pues te llevamos al hospital. No. Es que la ha cagado más. La ha cagado muchísimo. Es que me he visto acorralada y he tenido que usar la carta. Y han escapado y ahora algo deben de saber. Pues te voy a buscar y nos vamos. Lejos, muy lejos. Pero ahora es tarde porque me han relacionado con otra gente. Pues desapareceremos. Dime dónde estás y te voy a buscar. Todos. Nos vamos de excursión. Lo que haga falta. Bueno, Tráelos quieres- aquí. Si quieres venirte, Si Ah. quieres, limpio lo de la entrada. o sea, vamos ahí y ¿qué hacemos con mi pie? ¿Estás preguntándonos a nosotros? No. Puedo llamar a Henry, él sabrá. Vale, pues ahora le digo que vamos para ahí. Ay, Dios. Y notas que no cuelga, que está haciendo cosas sin colgar. Está ahí guardando y blasfemando. ¿Pero cómo es posible? Voy a limpiar esto. Vale, a lo mejor tengo que ir contándole las cosas o ya lo hago allí. Como tú veas. Y escuchas cómo está pulsando los números de teléfono para llamar a Henry. Henry, ¿por qué no funciona? A ver, que cuelgo. Cuelgo. Tengo un sitio más o menos seguro para ir y alguien allí que pueda atenderme y que seguramente no nos pida un riñón y medio. A mí me parece bien, la última vez que vi a Iena me dio una hostia. Por lo menos esperamos a Julián para decirle que no vamos a Sí, ir. sí, eso sí, eso sí. Y le pido el móvil, que si no. Por cierto, bueno, asumo que vamos entrando al bar mientras, o por lo menos para no estar en la Yo calle. pensaba que estábamos en el bar, pero Sí, vale, os vale. dejaron en la entrada. Podéis Vale. entrar Vale. a pedir o no. una tila. Por favor. Una cerveza para Tiago. 4 de la mañana, una tila, por favor. Juana, ¿qué quieres? Otra cerveza para Juana. Otra tela. Va a pedir otra tela. Estamos en tendencia. Me bebo yo la cerveza. Andrés, vimos cómo le disparaban y pongo cara como de... No. Pero antes de morir... Andrés Mendoza. Vale. Antes de morir nos dijo que bueno, quería hablar contigo, Tiago, que había averiguado algo de Pedro, que
Como que había dejado... Bueno, de Pedro y de Alex. Que había dejado pistas, parece ser. Pero no dio tiempo a que nos contara nada más. Porque le dispararon en ese momento. Sí que nos dijo que había estado en Los Ángeles, ¿no? En una empresa que... Algo con ML. Sí, de hecho, solo vino a la pelea por eso, que había descubierto algo más de la desaparición de Pedro y que estaba bastante seguro de que la desaparición de Pedro tenía que ver con Torino. Sí. Y que Pedro había dejado algunas pistas, que había una empresa extraña, turbia, que tenía en su nombre, que eran siglas, las letras M y L, y que creía también que estaba en Los Ángeles, esa empresa. ¿Dices con alguna empresa de Los Ángeles? No sé nada de Los Ángeles. Pues que a saber, Torino tiene que tener empresas como quien tiene, yo qué sé, calcetines. Pero bueno, igual por ahí podemos averiguar algo. LM. ML. No sé si el orden es importante. ¿Y ahí qué ha pasado? Porque yo no me he enterado de mucho más que los ruidos. Alguien decidió meterse debajo de algún coche. Ajá. Sé que está mirando su móvil disimuladamente, pero estoy hablando de ti. Le ha dado un golpe en el hombro. Ada finge que no escucha. No, estaba viendo las notas de la parte que menciona a Los Ángeles, pero... Y empezó a ver fuego cruzado. Y disparé. Le di a Rahim en la clavícula. No sé si se desangrará o no. Yo le di a un par en un pie, pero... ¿Pero tú pensabas que estabas en Kill Bill o que...? Es que las cosas están saliendo de control, pero bueno, tampoco es que lo haya mejorado. ¿Esa es toda tu respuesta de mierda? Sí. Igual te has puesto una diana en la cara, así... Sí. Igual ya la traías de antes, ¿no? Bueno, me la había quitado durante un rato, pero me la he vuelto a poner. Os puedo contarlas todo cuando estemos en otro sitio más... Bueno, menos público. Uh-huh. Juana está dándole vueltas mirando la tila y de pronto dice: la clínica genética también tenía M y L, es la AMA. Era la M con la A, ¿no? Sí, ¿no? O esa era la coña que yo, no sé. Ostras. Había un centro de genética que era el AMA, ¿no? ¿Y crees que tiene sede en Los Ángeles? No lo sé. Los que escuchamos eran ingleses por teléfono cuando lo de la familia. No tenían acento. Sí, sí, tenían acento... Vale. ¿Tenéis una chimenea? Sí. That's so cool. O sea, sigo pensando en la pava esta que además, bueno, por lo menos se ha llevado un arañazo en la carita. ¿Quién es? Pregunto a Ada. La de pelo de dos colores, ¿de qué la conoces? Porque es evidente que a Juana la conoce.
Digamos que conoce a la hija del capo. ¿Y cómo se llama? ¿Quién? ¿Ella? Ella. Amane, creo recordar. Perdón, que esto fue hace mucho. Sí, Amane. Amané. Amane. Creo que no llevaba tilde en la E. A ti te dice algo. Bueno, no sé si tú la conocías, Juana, pero no, ¿no? No. Puede estar relacionado con el falso Dri. Algo os diré. ¿Por qué? Porque sé que estudiaban en el mismo sitio. Pues de pronto escucháis como cerca de la puerta aparece Julián y os dice, vamos. Sí, vamos, pero hay cambio de planes. Entonces, ¿a dónde os llevo? A este sitio. Diré. Asiente con la cabeza diciendo como que sí, que no peleen. Que digo, eso. Bueno, pues avisaría a Jenna. No bueno, es un buen sitio para esconderse, pero no sé si vas a estar bien así. Encontraremos a alguien para que me ahorre miedo. Vale. Pues os subís al coche y no sé si delante de él vais a hablar o no. Yo sí, yo voy a aprovechar para preguntarle que si conoce desde hace mucho a Diana. Cotilleo. Sí. ¿Quieres hablar ahora de trabajo? Bueno, no sé, es que... Yo preferiría contarte, pues, cómo la liaba Tiago de pequeño. No quieres saber todo lo que le hizo a su hermano, ¿eh? Ah, bueno, eso también me gusta. Ya te has quitado el cotilleo. Una vez le intentó hacer un tatuaje y cogió unas pinturas que no eran muy adecuadas para esto y, bueno, acabó... Vale, le pinté con un permanente, no pasa nada. Tardó un mes en quitárselo. ¿Y qué le habías dibujado? Pues un gato. Bueno, eso es lo que decían, pero en realidad parecía un gato demoníaco. Estuvieron escapándose de él varios compañeros de clase durante un mes. Vale, que no tuviera la mejilla no ayudaba, pero... Haciéndolo trapero. Bueno, ¿y cómo es que os habéis metido en esta pelea? Yo supuestamente iba a cubrir a una persona que ha acabado estando en la pelea y muriendo en la pelea. Supongo que tendría alguna razón para haberse arriesgado así. Pues la pena es que no... Bueno. Pues cuando vais avanzando en el coche, Juana, a ti te vienen los recuerdos de este sitio. Tú habías venido por aquí a limpiar casas y de hecho para cerca de una que limpiaste y que tenía como una pared muy infantil. Una de las casas que tenía Angie, la familia. Angie no, Angie está... Fue por el... Igual. Está pobre. Nosotros solamente el taller y ya. Buenos días, buenas noches. Le ha hecho afecto. Uf, ¿Queréis que pase con vosotros? ¿Te llevo? ¿O me voy? ¿Cómo queréis hacer esto? Yo ahí no me meto con luego si queréis que venga o no. Dame tu móvil y te llamaré luego. Claro, canino. Y te pasa su número y te dice, llama. Y se aleja, deseándoos que tengáis cuidado y que cualquier cosa lo aviséis, que Jenna estará atenta. Que tiene a un hombre estabilizado por allí, al parecer. Recuerdos a Jenna. Tú eres Atalangi, ¿verdad? Se acuerda de ti por las noches y se va. No sé si sentirme halagada o sucia.
¿Dónde estamos? ¿Al resto nos suena de algo? Yo creo ¿En qué barrio estamos? en uno de esos barrios. ¿Te acuerdas por dónde vivía Nice? Sí. Pues por ahí. Son barrios abandonados. Ujú. O estas zonas por lo menos son abandonadas. Y cuando entráis, no sé si Ada os va a hacer una presentación de la casa, pero en cuanto entráis ves que hay como un montón de condones y de agujas dentro de la casa, pero como barridos hacia los lados. Tenéis un pasillito Vale. para pasar. Ya los apartaron por nosotros. Y hay una trampilla por la que podéis entrar. Adelante. Nos has traído una crack house. Sí. ¿Y no se te va a infectar eso? Nada, debajo está limpio. Está un poco el ambiente cerrado. Me vais a tener que ayudar a bajar. Sí, claro. ¿Quién baja primero? Juana no, Juana está soberanamente incómoda tocándose la herida, como intentando protegerla de todo lo que la rodea. Ya bajo yo primero. Que no me roce nada. O sea, Juana está horrorizada. Está intentando controlarlo, pero está como... me voy a morir de una infección. Es que ya me jodería. Lo que me faltaba. Después de estar en un tiroteo, moriré de una... Vale, pues en cuanto vas bajando, Tiago, vas viendo pues que abajo, al bajar las escaleras, sí que parece que no hay ventanas, pero está todo más o menos ordenado. Igual te recuerda a tu infancia, donde pues sobrevivíais más o menos, y hay una mujer vestida de negro que en cuanto te ve salta a tus brazos y te abraza muy fuerte y te dice: ¿cuánto tiempo, Tiago? Te he echado tanto de menos, y te empieza a dar besitos. Todavía no se lo había dicho. Y se cubre rápido y te lleva a una cama para que te sientes. Pero te ¿Qué? vuelve a abrazar otra vez, ya que está. ¿Qué cojones? ¿Qué? Te abraza con mucha intensidad, como si te quisiera mucho. Te da besitos. ¿Es su madre? ¿Quién baja después? Hola. ¿Baja alguien? Bajo yo porque me ha dado la curiosidad de si encontraba a su madre. Pues cuando bajas también te abraza muy fuerte con su capa y te dice: esperad ahí. No es mi madre. ¿Quién es? Ajo. ¿Vais a bajar el resto? ¿Tú bajas ayudando a Ada? O sea, supongo que Tiago la coge por abajo entre Tiago y Angie y tú apoyas. Y nada, la bajáis con cuidado, pues también la abraza muchísimo, le revisa la pierna. Dice: ¿cómo has podido hacer esto? Voy a recordarle a Henry que venga ya. Subo un momento, ¿vale? Y te vuelve a dar besos, y cuando te ve a ti, Juana, pues también te abraza, no con tanta efusividad como el resto, pero como no nos has visto no puedes comparar. Así que vuelve a subir y escucháis como dice: Henry, ven inmediatamente, necesita atención médica ya. Y esto está todo muy sucio, trae cosas limpias. De 0 a 1 millón, ¿cómo de enfadados estáis? 2 millones. ¿Ale? Y saca alguna servilleta y se saca el maquillaje ese negro tan bestia que tiene. Lo siento. Tiago se levanta, sube las escaleras y empieza a irse sin decir palabra. Necesita a second. Pero sales, porque fuera está esta sombra ahí hablando por teléfono. Subes. I don't fucking care. Sí. Pues te Va a sujeta fumarse la un mano cigarro. y te dice: no te vayas muy lejos, le avisas a Henry cuando venga. Está demasiado enfadado para ser polite. Va a dar un tirón de la muñeca y va a seguir saliendo fuera con el cigarro. Pero eso parecía un sí o un no. Sí, es un sí. Vale, pues sí, ven, estará un chico muy guapo esperándote fuera. Sí. Angie se ha quedado como pestañeando varias veces, sin moverse, como que está loading.
Y después de unos segundos, ya cuando lo ha procesado, se va a acercar y te va a abrazar. Al principio como un abrazo normal, y cuando ya te va como apalpando, te da un apretón de estos de abrazo de oso y te dice, eres un idiota, pero... Sí, lo soy, la verdad. Y te suelta, pero... ¿Por qué? Hay un muy buen motivo. Y quiero explicarlo, pero quiero explicarlo solo una vez. Así que vamos a mostrar a Tiago. Tiago, bueno. Y entonces en ese momento cae. Si le das 5 minutos va a volver. Pero ahorita te echas un cigarro. Yo Sí, acabo de bueno. caer en quién es tu madre Ujú. y voy a salir a abrazarla a ella. Y con tu madre sí que va a llorar. Vale, pues mientras subes, Juana, ¿vas a querer decirle algo? Que estoy muerta de curiosidad. Juana está con los ojos así, mirándola con la boca incluso un poco abierta. Y está en shock. Vale. Ha habido una muerte y una resurrección. Y no lo está entendiendo. Solamente le voy a decir, ¿Quieres sentarte? ¿estás bien? ¿A qué punto exactamente? De la cabeza, no. De la cabeza no. Ha sido... Bueno, estoy coja. Ha sido muy estresante todo. Se va a acercar en silencio. Igualmente va a seguir como con la cara totalmente petrificada. Te va a dar un abrazo, pero va a ser un poco extraño. Y va a coger tu cara entre sus manos para revisar quién eres. Porque estás... Sigue como muy extrañada y va a mirar todo en tu cara. Ya, Todo. sí, es información legit. Sí. Y va a darte como unas pequeñas palmaditas. Como después de agarrar tu carita va a hacer como... Se vale Y te una va a dar otra. bofetada, la verdad. ¿Eh? Se vale una bofetada, la verdad, no pasa nada. Nah. Lo comprendo. Y te va a dar un abrazo esta vez más de verdad y te va a decir, me alegro de que estés bien. Siento haberos lo hecho pasar tan mal. Pensaba que lo estaba haciendo para manteneros a salvo, pero al final todo ha salido de revés. Y mientras tanto, arriba, pues si estás abrazando a Sombra efusivamente, pues ella te llorará también y te dirá, mi niña, mi niña. Pero tenemos que ir a hablar con Tiago porque creo que se ha enfadado y es culpa mía todo. Así Sí. que ayúdame, porfa. ¡No estoy desempleada! Esquivando la cola del pájaro. ¡Toma! Técnicamente yo tampoco, entonces. ¡Vamos! Pues se acercarán a ti. ¿Tiago? Está con el cigarro. Pues ella va a intentar relajarte, entonces va a intentar tocarte los hombros suave. Si haces un movimiento brusco, para, pero si no, va a intentar. No quiere ser tocado ahora mismo. Está muy bien. Bueno, el brazo te lo va a agarrar porque está estas personas que tocan y no saben no tocar. Siempre dijimos que estaban vivas y que no habíamos perdido la esperanza. Teníamos razón. Muchas gracias. A ver, no te enfades con la niña porque ha sido todo culpa mía. Ella no quería mentiros a ninguno, pero es que estaba en riesgo su vida. ¿Tú no protegerías como pudieras a lo más importante para ti? Aunque fuera fingiendo su muerte. Si hubieras visto a tu hija hoy, no estaba precisamente esquivando la muerte. Sí, hoy estaba muy loca, ¿eh? ¿Qué? A mí me dijo que iba a tener mucho cuidado y que no me preocupara. No chivéis y me vergüenzas. Esto es como Bueno. cuando te chivas. Es que has estado bebiendo de fiesta, ¿eh? No voy a decir mal, pero en fin. Bueno, Creo que hoy había muchas dice- emociones a flor de piel. Bueno, creo que hay muchas cosas que nos tiene que contar porque a mí me ha dicho que le ha liado muchísimo y que tenemos que escapar o algo.
Pero vamos a esperar a que nos lo cuente. Henry ya debe estar al llegar y le curará eso que se ha liado ahí. Es que de verdad es que ¿Es tu novio? es todo culpa mía. No, Henry, no. Es una relación meramente profesional. Que no me miréis así. Que Venga, no, que no. vamos para adentro. Oye, no esperaba pescar, pero he pescado. Bajáis a esa especie de sótano cuarto oculto, porque técnicamente esa trampilla está debajo de un mueble que se mueve, o sea, bajáis ahí con las velitas que haya colocado Ale y que haya dejado ahí, y os sentáis todos y hay unos segundos de silencio y tensión mientras todo el mundo veis a los ojos de Ada y su madre a su pierna, como echándole la bronca con la mirada. Y lo dejamos aquí para que se prepare la siguiente sesión a la Yaya solita.